Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... En una maratónica sesión convocada el pasado sábado, el Pleno de la Asamblea Nacional trató en primer debate la Ley Anticorrupción. Un cuerpo legal que unifica 7 proyectos de ley cuyo objetivo es realizar reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción. La existencia de una ley anticorrupción de esta dimensión ha sido una de las metas cualitativas a las que se ha comprometido el país con el Fondo Monetario Internacional. Justamente de esta aprobación dependerá el desembolso de $2.000 millones que se prevén para finales de diciembre. 7 de la mañana con 40 minutos, ya 7 con 40 minutos. Saludamos a Franklin Samaniego, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Asambleísta Samaniego, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido a Punto Noticias. A través de Pichincha Universal le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole su criterio y que nos explique en qué consiste esta reforma a la ley migratoria que se dio a conocer ayer y que plantea uno de los cambios más relevantes que tiene que ver con la deportación de ciudadanos extranjeros que infrinjan la ley o sean considerados una amenaza o riesgo para la seguridad pública. ¿Bajo qué criterio se va a considerar un ciudadano extranjero como una amenaza y qué riesgos implica esta reforma? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias, Licenia, Alexis. Sí, efectivamente, en estos días en la Asamblea Nacional se han procesado algunos proyectos de ley, entre ellos la reforma al Código Orgánico Integral Penal en los temas de corrupción, y ayer, como usted señala, se trató el tema. Ahí hay varios pronunciamientos y varios elementos que resaltar. Primero, el tema que tiene que ver con la ciudadanía universal. En segundo lugar, los derechos que tienen los ciudadanos cuando llegan al país. Sin embargo, de que todos tenemos que sujetarnos a la normativa interna, al respeto de los derechos. Cuando estudiamos en la Facultad de Jurisprudencia, siempre nos señalan en primer año que los derechos individuales de cada persona terminan en donde inician los derechos de los demás. Entonces, el tema de la seguridad, el tema del trabajo, el tema de algunos otros derechos son sustanciales a todas las personas que se encuentran en el país. Este es el debate que se llevó ayer. Sin embargo, como señalaba, los temas puntuales en los que ha venido trabajando la Asamblea y que me parece sumamente importante también recalcarlo son esta ley de lucha contra la corrupción que se enmarcaba en el análisis inicial que realizaban antes de esta entrevista. Legislador, ¿cómo está? Muy buenos días. Antes de pasar al tema de la ley anticorrupción, yo quería preguntarle algo relacionado con estas reformas a la ley de movilidad humana. Tomando en cuenta las garantías que establece nuestra Constitución, ¿estas reformas no tienen vicios de inconstitucionalidad? Bueno, sin duda alguna, ayer varios planteamientos se realizaron en relación a este tema. El tema de la movilidad interna es un tema que nos atañe a todos. Sin embargo, la realidad y las circunstancias en las que el país se ha desarrollado, no solo el Ecuador, sino el mundo, agravados por el tema de la pandemia, sin duda alguna han exacerbado las relaciones al interno del país. No solo con los connacionales, sino también con quienes se encuentran en una situación de movilidad. Sin embargo, el afectar derechos de quienes están en el país, sin duda alguna, es un tema que debe de ser analizado desde el punto de vista constitucional. Asambleísta Samaniego, pero su bloque no respaldó esta normativa, asegurando que esta normativa atenta contra los derechos humanos, específicamente dónde está el atentado a los derechos humanos que encierra esta reforma. Una persona sin que haya sido procesada, investigada, no puede ser sentenciada y juzgada o retirada o sacada del país. En segundo lugar, sin duda alguna, como decía en un inicio, es importante que todos respetemos los derechos y abonemos en la convivencia social. El bloque ha planteado una posición cuando efectivamente hay regresión en derechos de quienes están en el país, cuando se afecta el derecho a la movilidad,
el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad de todos, no solo de quienes estamos en esta situación de movilidad, sino de los ecuatorianos y ecuatorianas. Es un tema que tiene que ser analizado desde el punto de vista constitucional. Legislador, en cuanto a esta famosa ley anticorrupción, ¿qué es lo que se puede destacar? ¿Qué es lo que se puede, digamos, de alguna forma establecer como uno de los, digamos, beneficios que va a traer esta ley y la aplicación de esta ley a nuestro país? Bueno, igualmente 3 cosas puntuales. La primera, que el tema de la lucha contra la corrupción es una tarea de todos y de todas. Aquí no es solo de la Asamblea, aquí no es del Ejecutivo, de las 5 funciones del Estado, sino de todos los ecuatorianos. En segundo lugar, no podemos hacer leyes coyunturales. Hay que trabajar día a día por la lucha contra la corrupción. Recordemos que últimamente, en este momento de pandemia, se habían denunciado, habían estallado 46 casos de corrupción que se encuentran investigando en el país. Y el tema pasa también por el tema de la contratación pública. Este proyecto de ley tiene 3 ejes en los que se ha trabajado. El primero, que tiene que ver con los delitos, agravar las sanciones en los delitos contra la administración pública. El segundo, que tiene que ver con la creación de nuevos tipos penales. Y el tercero, algo que también personalmente he observado, que es el tema del procedimiento. Se plantea la inclusión de un procedimiento especial denominado investigación compleja. Y esto he planteado que hay que hacer un análisis profundo desde el tema constitucional porque se alarga, se expande la etapa de instrucción fiscal a 12 meses. Recordemos que la instrucción fiscal en la actualidad dura 90 días. Sin embargo, se está planteando que la instrucción fiscal por esta investigación compleja se alargue a 12 meses y eso lo que haría es poner en primer lugar en vilo de violación flagrante al principio de celeridad. Recordemos que justicia que llega tarde no es justicia. Y el segundo elemento es que podríamos estar poniendo en riesgo la institución de la prisión preventiva. Recordemos también que en la Constitución la prisión preventiva no puede durar más de 12 meses. Si una instrucción dura 12 meses, podría quedar sin efecto o caducarse al momento de que se termine la instrucción fiscal. Asambleísta Samaniego, pero esta normativa es uno de los requisitos que les ha exigido el Fondo Monetario Internacional para la entrega de este segundo desembolso de alrededor de $2.000 millones, con lo que cuenta el gobierno para hacer frente a las deudas que tiene pendiente con diferentes sectores para la administración del Estado. En ese sentido, ¿podemos pensar que esta normativa va a ser aprobada contra viento y marea antes de que se vayan de vacancia? Bueno, el procedimiento legislativo establece 2 debates. El primero ha pasado. Justamente esta semana nos reunimos para revisar las observaciones que tiene y que se plantearon desde la Asamblea Nacional. Nos hemos reunido con académicos, además con personas que están interesadas en los procesos de lucha contra la corrupción. Estamos preparando el informe para segundo debate. Recordemos también que el receso legislativo iniciaría a partir del 15. La idea sería entregar el informe para segundo debate, que no tiene nada que ver, a mi criterio, con los requerimientos, los planteamientos del Fondo Monetario Internacional. Este es un tema, como decía en un inicio, es un proceso de lucha de todos los ecuatorianos constante. A la Asamblea Nacional le corresponde legislar y fiscalizar. A nosotros nos corresponde legislar y en este momento entregar este paquete nos parece que tiene que ser debidamente analizado. En segundo lugar, no pueden violentarse principios constitucionales. Y en tercer lugar, tiene que abonarse para una efectiva lucha contra la corrupción, no un tema sesgado, no un tema que esté orientado para tal o cual persona, sino más bien de una forma transparente, que haya justicia y se evite la impunidad. Esta normativa está, perdóname Alexis, ¿esta normativa está dirigida hacia alguien en especial? Bueno, hemos visto que hay procedimientos que se aceleran, procedimientos que no se aceleran, procedimientos que avanzan y procedimientos que no avanzan. A eso me refiero. Cuando hablamos de los procedimientos de emergencia, cuando hablamos de incrementar las penas, hay que analizarlos dentro del contexto del Código Orgánico Integral Penal. Recordemos que el Código tiene una estructura de dosimetría penal. Cuando se cambia una pena,
se incrementa una pena, hay que hacer una revisión completa, porque están organizadas las sanciones de acuerdo al bien jurídico protegido, y el bien jurídico protegido de mayor sanción es el de la vida, ¿no es cierto? Sin embargo, la lucha contra la corrupción tiene que ser integral desde el aparato de justicia. Recordemos que hicimos una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, ¿no es cierto?, en donde hablábamos del fortalecimiento de la institucionalidad. Si no hay eso, si no hay fortalecimiento de la institucionalidad, si es que no, esta reforma no va a poder ser efectiva. Las leyes per se no son efectivas, sino con todo el aparataje que tiene que ver desde la institucionalidad, la probidad de los jueces y adicionalmente el impulso como corresponde en las investigaciones sin sesgos de naturaleza alguna. El Ejecutivo ya vetó, recuerdo, alguna ley anticorrupción que salió desde la Asamblea. ¿Qué diferencia a esa norma, que era una iniciativa propia de ustedes, de esta que debería cumplir esos requerimientos que impone el Fondo Monetario Internacional, legislador? Bueno, esta ley, que usted ya la ha señalado, tiene un tema coyuntural. Y las leyes no pueden hacerse para la coyuntura. Sí, será un elemento que habrá que tomar en cuenta, los 46 casos de corrupción, lo que viene pasando en el país, pero esto no es aislado. Sin duda alguna, la Asamblea ha debatido varias reformas del Código Orgánico Integral Penal. La que usted señala tiene que ver con un proyecto que salió aprobado por unanimidad casi desde la Asamblea Nacional hacia el Ejecutivo y fue vetada. Se nos decía, necesitamos herramientas para poder recuperar lo robado, necesitamos herramientas para poder hacer una lucha real contra la corrupción, y no una lucha que, como digo, en ocasiones tiene sesgos. Y ahí habíamos planteado la figura, por ejemplo, del comiso sin sentencia, que era una figura que constitucionalmente la habíamos analizado frente a la extinción de dominio. Entonces, al pueblo ecuatoriano hay que decirle, la Asamblea ha entregado herramientas, el Ejecutivo no las ha aprobado. Bueno, pues ahí tendrá que responder desde su óptica. Sin embargo, como digo, ha habido varias reformas y esta es una que no tiene que responder a la coyuntura, sino a una lucha real contra la corrupción. Asambleísta Samaniego, en lo que tiene que ver con actos de corrupción en el sector privado, ¿qué establece esta normativa? Bueno, la responsabilidad de los privados. Recordemos que cuando hay actos de corrupción, bien, es de dos vías. Quien ofrece, quien pide, quien hace y quien recibe, ¿no es cierto? Entonces, en este momento se ha planteado varios elementos, varias reformas que tienen que ver principalmente con la elusión de procedimientos de contratación pública, en donde sin duda alguna ahí está tanto privados como funcionarios en ocasiones y en denuncias que se han realizado, se ponen de acuerdo para poder eludir estos procedimientos, los sobreprecios de contratación pública, adicionalmente el tema del procedimiento que le acabo de señalar sobre la investigación compleja, que lo que nos va a permitir es, determinar algunos elementos para viabilizar los procedimientos. Sin duda alguna, hemos planteado que hay dos observaciones, la una, el principio de celeridad, y la segunda, que tiene que ver con la eficiencia y la eficacia en los plazos y en los términos que debe tener, violentándose el principio de celeridad procesal. Decía usted hace un momento, legislador, que lo importante en estos casos, y yo coincido con eso, porque además para dejar de hacer de la lucha anticorrupción simplemente una plataforma política de algunos y una herramienta de persecución de otros, debe haber herramientas, y estas reformas legales o esta normativa debería dar herramientas al Estado y a la Administración de Justicia para recuperar lo robado si es que hubo corrupción. ¿Cuáles son las figuras? En este caso usted citaba que la ley que fue vetada por el Ejecutivo establecía el comiso de bienes. En este caso, en este proyecto, ¿qué herramienta o qué mecanismo se va a utilizar para poder recuperar lo supuestamente robado? Bueno, inicié señalando que quienes gobiernan para el capital y no para el ser humano han hecho que la corrupción sea un mecanismo de gobernabilidad en este momento. Y ahí está lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Asambleístas involucrados en repartos, en procesos de corrupción y en procesos judiciales. Esta ley no topa este elemento que usted plantea,
paralelamente se está debatiendo la ley de extinción de dominio. Esta ley de extinción de dominio, que es complementaria a las reformas del Código Orgánico Integral Penal, que no constituyen una reforma al Código Orgánico Integral Penal, que establecen la potestad de la Fiscalía General del Estado para, en una investigación paralela al proceso penal, que investiga la licitud de los bienes y los temas de enriquecimiento ilícito. Entonces, una vez que se determina estos dos elementos, procede en virtud de la resolución o en virtud de sentencia de un juez, la extinción de dominio y la recuperación de los bienes que hayan sido determinados o ilícitos o que provienen de temas que no se pueden justificar. Entonces, como señalo, hay dos reformas, hay dos procesos que están llevando a la Asamblea. La primera, que es la ley de extinción de dominio, y la segunda, estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, que se refieren principalmente a incrementos de penas, a revisión, perdón, de la dosimetría penal o el incremento de penas en los delitos contra la eficiencia de la administración del Estado, y la segunda, que tiene que ver también con procedimientos para investigaciones complejas. Asambleísta Samaniego, perdónme que le insista, ¿usted cree que esta normativa se va a aprobar definitivamente hasta diciembre, como espera el Fondo Monetario Internacional, o no? Bueno, eso es la Comisión de Justicia tiene una responsabilidad, entregar un informe. Estamos trabajando en ese informe. No sé si es que alcancemos hasta la próxima semana a entregar el informe pertinente. El presidente de la comisión así lo ha planteado. Nuestra responsabilidad, como señalo, es entregar el informe, y la responsabilidad del presidente de la Asamblea Nacional ponerla para el debate en el Pleno como corresponde. Legislador, en materia penal, no estrictamente únicamente a lo que se refiere a corrupción, pero en otros ámbitos, también la campaña política o la pre-campaña que estamos viviendo ha dado lugar a que empiecen a lanzar propuestas, proclamas y planteamientos que resultan absurdos y demagógicos, ¿no? Uno de esos, el libre porte de armas, por ejemplo, y uno que plantea otro candidato presidencial, que es, bueno, si hay un caso de corrupción, vamos a meter preso a toda la familia hasta que devuelvan lo robado. ¿Cuál es la opinión que le merece a usted estas dos propuestas, ¿no? La de libre porte de armas y la otra que, se establece claramente en esto que los especialistas en derecho denominan populismo penal. Es lamentable que sin un sustento jurídico y constitucional se realicen planteamientos meramente por la coyuntura electoral. Usted ha señalado un elemento esencial, que es el populismo penal. Muchos resuelven todos los problemas que tiene el Estado, en los casos de corrupción, en los casos de violencia, con incremento de penas. Ahí yo quería señalar también que varios tratadistas han confirmado, ¿no?, la tesis de que no con el incremento de penas se resuelven los problemas. Sin embargo, hay que analizarlos. Nuestra responsabilidad desde la Asamblea Nacional es ir mejorando la normativa, ajustando los procedimientos para que sean efectivos, eficientes y eficaces y se evite la impunidad, además de la recuperación de capitales. En segundo lugar, en relación al porte de armas, el país tiene que saber que en el Ecuador existe la posibilidad del porte de armas cumpliendo ciertos requisitos. No podemos, y vemos en otros países, como en ocasiones en unidades educativas, en escuelas, niños con armas ingresan y se cometen atroces crímenes. Esto no puede pasar en el país. Yo creo que hay que hacer un debate serio, un debate fuera de la coyuntura electoral, un debate que al Ecuador le ponga en la posibilidad de analizar estos temas que sin duda son importantes, pero que, como señalo, existe ya en el país la normativa pertinente. Revisemos esa normativa. No puede haber un porte de armas, personalmente lo señalo, libre, que cualquier persona compre una arma. Dese en cuenta, el día de ayer escuchaba en las noticias que fueron capturadas 2 personas que pusieron en su sobra Quito, que ahora ya no solo anden con armas blancas, sino también con armas de fuego. ¿Eso a dónde nos va a llevar? Entonces, hay que revisar los requerimientos. Existe en el país la posibilidad de portar armas. Hay que cumplir ciertos estándares y de esa manera enmarcarse en lo que determina la ley y la Constitución. Primero, la vida. Segundo, la seguridad. Tercero, también la lucha frontal contra la violencia y contra la corrupción.
Asambleísta Samaniego, retomando un poco el tema de la reforma a la ley migratoria, con los parámetros que establece para la deportación de los ciudadanos extranjeros que según la visión estatal incurran en algún tipo de ilegalidad, entre ellas supuestas amenazas a la seguridad, el caso del señor Olavini, por ejemplo, si esto hubiese ocurrido ahora con esta normativa, ¿él podría haber sido deportado? Bueno, el tema pasa en la actualidad porque una persona tenga una sentencia ejecutoriada. Nadie es responsable, nadie puede ser responsabilizado de un acto o un crimen si no hay una sentencia condenatoria. La Constitución de la República habla de la presunción de inocencia. Dese cuenta, mañana cualquier persona hace una denuncia contra cualquier ciudadano y lo primero que hacen es cogerlo y sacarlo del país sin que se pueda priorizar este principio que es el de la presunción de inocencia. Existen los procedimientos judiciales que nos llevan a que se establezcan las sanciones pertinentes. Así es que sin estas premisas es muy complejo, por eso se había planteado el análisis desde el punto de vista constitucional. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a socapar o a tapar actos de violencia. Quien comete un acto de violencia tiene que ser procesado, tiene que ser sentenciado y tiene que cumplir su pena, sea ecuatoriano o no sea ecuatoriano. Sin embargo, también hay que revisar algunos elementos sobre los antecedentes de violencia. Se había planteado también esa posibilidad, pero teniendo en cuenta que no se violenten los derechos de todos y de todas. Lo importante, legislador, es que en este caso, de la misma forma, no se utilicen las leyes para perseguir personas, sino que, digamos, se persiga los delitos que pueda cometer esas personas, más no el ser humano por simplemente pertenecer a determinada nacionalidad. Así es, como pasa en los temas de corrupción, la justicia tiene que tener su venda en los ojos y adicionalmente existen las normativas pertinentes en este momento para sancionarse. Si la justicia no cumple con su responsabilidad, con celeridad para sancionar los procedimientos y los procesos, que han sido puestos en su consideración, si es que hay sesgos en los temas de corrupción, si es que unos casos se investigan y otros casos no se investigan, eso es lo que lacera la institucionalidad, pone en cuestionamiento el funcionamiento de las instituciones que tienen que cumplir con esta responsabilidad. Les pongo un caso, el caso INA Papers. Hasta ahora quisiera que los administradores de justicia nos digan hasta dónde ha llegado la investigación, si es que ya existe el proceso penal y están pronto a sancionarse a quienes están involucrados en ese tema. Otros casos que sin duda alguna han sido impulsados como corresponde. Y esto lo que nos da a entender también es el debilitamiento que existe de la institucionalidad. Ponemos en tela de duda el funcionamiento de las instituciones que tienen que cumplir con su obligación en el caso de garantizar los derechos, de garantizar los procedimientos, de garantizar la no impunidad y las sanciones pertinentes. Asambleísta Samaniego, ¿qué pasa con los temas que están pendientes en la Asamblea antes de que ustedes asuman la vacancia? Me refiero específicamente al juicio político en contra del exministro de Finanzas, Richard Martínez. ¿Sigue ese proceso durmiendo? Bueno, es lamentable que los procesos, pasa casi lo que acabo de señalar, 5 juicios políticos dentro de la Asamblea Nacional están parados en el lapso de este año y no han sido procesados. Recordemos lo que pasó con la exministra de Gobierno, varios meses para que se remita desde el Consejo de Administración Legislativa a la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, quiero señalarle al pueblo ecuatoriano que con la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que se procesó ya en la Asamblea, se han tratado de que estos espacios en blanco en lo que tiene que ver con procedimientos y plazos sean cubiertos. En la actualidad no puede demorarse ya, el Consejo de Administración Legislativa tiene que inmediatamente remitir los procedimientos a la Comisión de Fiscalización y tienen que evacuarse. Sin duda alguna, en una semana no vamos a poder evacuar el juicio político, pero tiene que remitirse para que inmediatamente corran los plazos y los términos y lleguemos al Pleno de la Asamblea Nacional y tome la decisión correspondiente. Nosotros hemos señalado que el ministro ha puesto primero
los intereses del Fondo Monetario Internacional y de la banca internacional, pagando la deuda externa y de varios acreedores por encima de la vida de los ecuatorianos. Recuerden ustedes que se priorizó el pago de la deuda antes que inyectar recursos al sector salud, al sector educación, teniendo prohibición expresa de la Constitución, entre otros elementos que han servido para que hoy tenga estos requerimientos para comparecer en la Asamblea Nacional y que la Asamblea tome la decisión que corresponda. Otra de las cosas que han ocurrido en esta etapa última en el Parlamento, antes de que ustedes salgan al receso legislativo asambleísta, es la conformación ya de este comité de ética, ¿no? Que dio lugar también la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Cuáles son las expectativas que se generan dentro del Parlamento con respecto a la creación de este comité, cuando hemos tenido un periodo bastante irregular con varios de sus colegas, no precisamente de bancada, pero sí de la Asamblea, del Pleno, que han estado envueltos y relacionados con escándalos de corrupción? Ustedes decía hace un momento, vemos que también la justicia en este país actúa con selectividad, en unos casos sí, con mucha celeridad, incluso llevando adelante procesos de detención, de allanamientos sin pruebas, y en otros casos, cuando hay las denuncias presentadas y hay testigos y hay ya abiertos procesos, simplemente la Fiscalía mira para otro lado. Hay por lo menos, si no me equivoco, usted me corregirá, pero al menos 19 legisladores que están con procesos abiertos en Fiscalía por tema de cobros indebidos, diezmos, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que se generan a la interna en el Parlamento con el funcionamiento de este nuevo comité de ética? Bueno, en el país ha pasado algo muy complicado. El tema de la desinstitucionalización, hablamos del debilitamiento de las instituciones del Estado, el aparato de justicia, el Ejecutivo. Mire cuáles son, según las encuestas, el nivel de aceptación que tienen las instituciones del Estado. La Asamblea Nacional no es una que esté exenta de esta situación, y no por justificar. Existen casos en la Asamblea Nacional muy complicados, como usted ha señalado, casos de investigaciones no solo administrativas, sino de índole penal, y que quienes estamos dentro de la Asamblea seguimos exigiendo que se haga una investigación de la misma manera, sin ningún sesgo. Hay casos de asambleístas que están denunciados desde el año anterior y que no han avanzado dentro de los procesos de investigación administrativa. El Comité de Ética fue una de las apuestas que con varios compañeros se impulsaron desde la Comisión de Justicia en la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y la expectativa es que ojalá dentro de la Asamblea Nacional se haga esta investigación transparente, esta investigación que esté enmarcada en lo que determina la ley y la normativa interna de la Asamblea Nacional, y a quien haya que sancionarse se sancione, sin ningún miramiento de ninguna naturaleza, ni porque es de un partido político, ni de porque es de un sector determinado, sino con la celeridad, como señalo, y la transparencia correspondiente. El Comité de Ética tendrá que realizar investigaciones, tendrá que imponer sanciones, el Pleno de la Asamblea Nacional, ya con los informes que emite el Comité de Ética, a sanciones leves, graves y gravísimas, incluido el tema de la cesación de los asambleístas en el caso que corresponda. Asambleísta, este comité no está con las manos cortadas, le digo, porque no puede actuar de oficio. Bueno, es importante que haya responsabilidad también en las denuncias, y es nuestra responsabilidad, tanto los asambleístas en los casos que corresponda como de todos los ciudadanos, de presentar las denuncias correspondientes en el marco de la ley y de la Constitución, y la responsabilidad del Comité de Ética es investigar todo lo que llegue a su conocimiento, que nada se quede en el tintero, que nada se quede a la espera, que todo se investigue y que se investigue a todos. Eso es lo que se ha planteado. La idea es que haya celeridad, la idea es que haya transparencia, y la idea es que los asambleístas cumplamos con nuestra obligación encargada por el pueblo ecuatoriano, que es de legislar y de fiscalizar. En 20 segundos, asambleísta Franklin Samaniego, ya se nos va terminando el tiempo, cerramos la entrevista con usted, pero yo quisiera que en 20 segundos me haga una evaluación rapidísima, súper breve, de lo que ha sido el paso de César Litardo por la presidencia de la Asamblea. Juicios retenidos políticos,
leyes que se han quedado y que no han avanzado. Por ejemplo, presenté una iniciativa para fortalecer y resolver algunos problemas del trabajo autónomo que están ahí sin analizarse, un código del trabajo que no ha avanzado. En cambio, otros temas como lo que usted planteaba, los compromisos con el Fondo Monetario Internacional han sido, creo que los elementos que en la Asamblea Nacional han marcado la agenda legislativa. No puede ser que el interés individual esté por sobre el interés colectivo. Ahí tenemos que luchar por el interés colectivo porque el ser humano esté por encima del capital. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene una deuda, muchos hemos estado luchando desde adentro, por eso es importante el próximo proceso electoral y fortalecer la democracia, la gobernabilidad, que sin duda alguna les llevará al país a una situación distinta. Punto Noticias, audaz, versátil, frontal, comprometido con usted.